mente del troll. Más o menos a la par de la grabación de este episodio, ustedes pueden ir a YouTube en el canal de este podcast y escuchar el video de la tercera parte, ver, por supuesto, el video de la tercera parte de cómo hago un podcast, que hace alusión al episodio anterior de cuentos chinos que jamás habías escuchado. Este es el quinto episodio de la temporada y es un episodio de cuentos de animales principalmente. He logrado compilar para ustedes de varios autores 3 cuentos de tigres y algunos otros cuentos que corresponden a otros animales. Por supuesto, esto como parte de nuestra temporada. Esta temporada cerrará en unos 6 o 7 episodios. Todavía estoy haciendo un conteo final de los textos que vale la pena rescatar de las fuentes. En realidad es posible que sea o un sexto episodio muy largo o un sexto y un séptimo episodios ligeramente más cortos pero partidos en 2, dependiendo de cómo pueda ajustarme con los tiempos de esta temporada. Y pues también les recuerdo que mientras esta temporada siga vigente, los episodios serán gratis, así que pues bueno, a lo mejor está más padre que sigan por 7 semanas que solo sean 6. Todavía no sé qué va a pasar. Lo que sí sé que va a pasar el día de hoy es que vamos a comenzar hablando de el cuento del tigre confiado de Wang Yuting. Poco o nada se sabe de este autor, al menos nada que yo pudiera rastrear en las redes. Un enorme problema que he tenido con esta temporada es que los nombres familiares chinos son a veces muy comunes y entonces yo busco un Wang Yuting y en Google me aparecen 5 distintos y ninguno es el autor que busco. Casi todos los autores de esta temporada que estamos considerando son autores que vivieron entre los siglos 4 y 7. Entonces es un poquito difícil también encontrar a veces información de personas que vivieron en un momento donde no se guardaba un registro histórico de absolutamente todos los autores. También hay que recordar que muchas de estas obras se compilaron posteriormente y no en la vida de estas personas, así que pues en realidad no es como hoy en día, cuando un autor publica un libro que queda un registro de ello. En estos casos muchos de esos cuentos son simples partes de compilaciones que existen de manera moderna, pero que no existían en el momento de su creación. El cuento del tigre confiado de Wang Yuting nos narra la historia de un leñador que caminaba un día por un hermoso bosque de los bambús, cuando de repente tropezó. Y no tropezó y cayó en el piso. Esto hubiera sido, pues, un inconveniente menor. No, este hombre tropezó y cayó en un agujero enorme, que muy pronto se daría cuenta era una guarida de tigres, donde, para aumentar su preocupación, había 2 pequeños cachorros de tigre. Sin poder salir del agujero en el que se encontraba, el hombre inmediatamente se puso a llorar desesperado, pues sabía que muy pronto llegaría la madre de estos cachorros tigre a devorarlo. Cuando la tigresa llegó, efectivamente esto sucedió, vio al hombre en un rincón. El hombre sollozó como un niño, se llevó las manos al rostro y no sabía qué hacer. Estaba esperando que su destino aciago se cumpliera, cuando sintió algo húmedo y de una textura extraña en los pies. Cuando abrió los ojos, el hombre se dio cuenta de que la tigresa le había arrojado un pedazo de carne cruda, al igual que como acababa de hacer con sus crías. El leñador pensó que la tigresa probablemente se había confundido. Después consideró que de alguna manera la tigresa quizá lo estaba almacenando, alimentando para que este hombre no se muriera de hambre,
pero eventualmente, cuando no pudiera cazar, lo usaría como una fuente de alimento. El hombre, por supuesto, no tocó la carne y la tigresa eventualmente se fue. El hombre dedicó las siguientes horas de su día a tratar de salir del enorme agujero, pero no lo logró. Era un hoyo que tenía algunas grietas y hendiduras en el borde de su ladera, lo que indicaba que la tigresa hundía las uñas cada vez que entraba y salía de este lugar. El hombre no tenía ninguna herramienta a la mano. Sí, era un leñador, pero no sé por qué en ese momento no llevaba su hacha. Probablemente había estado descansando, la había dejado recargada en un árbol y no tenía forma de anclarse con sus propias manos al borde de esta cueva. Al mediodía del día siguiente, la tigresa volvió. Esta vez le tiró a los pies al hombre un trozo de pescado, y siendo pescado y no carne roja, el hombre pudo comerlo. Además, estaba mucho más hambriento el día de hoy. Y el cuento nos dice que acompañó su pescado con un poco de su propia orina, la cual bebió desde la fuente para no morir de sed. La tercera vez que la tigresa regresó a la guarida, el hombre ya no se acobardó en un rincón. Humildemente se hincó, puso las manos en posición de ruego y le pidió al animal que perdonara su vida. La tigresa, en ese momento, tomó al hombre y lo empujó hacia su propio lomo con el hocico. El hombre entendió la orden, se montó en la tigresa dio un salto y en menos de un santiamén el hombre ya estaba fuera del agujero. Cuando el hombre puso sus pies sobre el suelo, por un momento pensó en correr, pero no lo hizo. En vez de esto, se puso frente al imponente animal y la llamó Su Majestad. Le agradeció el haberlo salvado y le pidió a la tigresa un último favor. Le dijo: si Su Majestad me hiciera el favor de acompañarme por el camino, porque me he perdido y ya no sé dónde estoy, yo eventualmente podría recompensarla. La tigresa efectivamente acompañó al hombre hasta el borde del bosque, donde el hombre pudo ver el camino hacia el pueblo. El hombre, sorprendido y sintiéndose en deuda con el animal, le dijo a la bestia: soy pobre, pero no te preocupes, voy a cumplir mi palabra. Voy a criar un cerdo para ti. Vuelve dentro de unas semanas y te prometo que podrás devorarlo entero junto con tus cachorros, y cada vez que pueda, tú y los tuyos no sufrirán de hambre. Según el leñador, o al menos según el cuento, el tigre y él en ese momento inclinaron la cabeza hacia adelante y juntaron las frentes. Él lloró agradecido y dice que la tigresa también lloró. A las pocas semanas, la tigresa regresó por lo prometido, su cerdo. Pero un grupo de cazadores del pueblo rodearon al animal con lanzas. Y no lo mataron. Sin embargo, lo apresaron hasta que el leñador regresó corriendo, o llegó corriendo en medio de la situación, y trató de explicarles a estos cazadores que la tigresa no debía ser lastimada por ninguna razón. Por supuesto, los cazadores de inmediato argumentaron que era su caza y que ellos tenían el derecho, era su oficio y tenían una razón legal con la cual beneficiarse de las pieles y las tripas y la carne de este animal. El caso llegó hasta el magistrado local, quien tuvo que escuchar una extraña historia en la cual un grupo de cazadores decían que su casa les pertenecía, y por otro lado un hombre argumentaba que tenía una relación personal con esta tigresa que debía ser perdonada, que era un animal noble y que además era capaz de comprender a los seres humanos. El magistrado, no muy convencido de la historia del leñador, le dijo: pruébelo. Su única tarea es probar que lo que está diciendo no son patrañas. A lo que el hombre procedió a probarlo, abriendo
en medio del juicio la jaula del tigre. La gente, por supuesto, entró en inmediato pánico por lo que acababa de suceder, pero la tigresa no saltó hacia afuera de la jaula. El hombre se adentró a la jaula y habló con la tigresa. Le dijo, en un volumen para que toda la corte pudiera oír, que no la dejaría morir, o que, en su defecto, él moriría con ella a manos de los cazadores. Frente a toda la corte, según este cuento, el hombre y el animal volvieron a juntar sus cabezas y a llorar juntos frente con frente, a ojos del magisterio completo. El magistrado, sorprendido más allá de toda palabra, inmediatamente ordenó la liberación del animal, considerándolo una criatura especial y mágica. El leñador le dio a la tigresa el cerdo que le había prometido. La tigresa lo tomó entre sus fauces, se lo llevó para poder alimentar a sus cachorros y nadie, nunca, volvió a ver a ese animal por esas tierras. Este es el primer cuento con el que partimos nuestro episodio el día de hoy. Este es el cuento del tigre confiado de Wang Yuting. Este cuento nos aclara dos cosas. Una, algo que había comentado en el episodio anterior. Esta teoría nuevamente de que muchos de estos cuentos pueden haber sido verdaderos registros legales de la China antigua, y es por eso que se guardan estos textos que no son de autores conocidos. Esta es una de las teorías. La otra cosa que me llama mucho la atención es que este es un cuento que destaca una cualidad de la cual no hemos hablado mucho, que es que en China el tigre es visto casi siempre como un animal espiritual positivo, como si fuera una especie de entidad mística o conocedora, que pues de alguna forma tiene una especie de intelecto o de sensibilidad especial que otros animales no tienen. También esto pues lo hemos visto mucho en toda la iconografía y la parafernalia semiótica de China, ¿no? Siempre vemos que el tigre y el dragón, no por citar el título directo de la película, son dos animales que tienen una serie de representaciones fuertes en China porque son animales considerados como importantes o valiosos, ¿no? Continuando con esto, vamos a hablar un poquito de nuestro siguiente texto, que es El tigre penitente de Chao Cheng. Este no es el autor, este es el título del cuento, El tigre penitente de Chao Cheng. El cuento, en realidad, en términos de autoría, es de Pu Songling. Ya no hace falta presentarlo o mencionarlo mucho más de nuevo. El título del cuento, por supuesto, hace referencia a una región. Y este cuento sucedió en torno a una anciana, una mujer de más de 70 años de edad, que vivía con su hijo en Chaocheng, hasta que un día el hijo, haciendo pues lo que hubiera sido que estuviera haciendo, subió a las montañas y pronto le llegó noticia a esta viejecilla de que su hijo acababa de ser devorado por un tigre. La mujer estaba desconsolada, y es decir, poco, porque según el cuento, la mujer lloró de tal manera que la gente del pueblo comenzó a preocuparse, y la mujer siguió llorando y llorando hasta que el caso llegó a las autoridades locales de Chaocheng, y el magistrado de Chaocheng no sabía qué hacer con esto. La mujer estaba desconsolada al grado de la deshidratación de tanto llorar. Así que, de alguna manera, para calmarla un poco, el magistrado condenó a muerte al tigre que había matado al hijo de la señora. De nuevo, esto fue un ardid para que de alguna manera la mujer se sintiera oída, pero el ardid pues llegó un poco más lejos, porque el magistrado efectivamente emitió una orden de arresto para con el tigre. Ahora, este no era un caso verdaderamente prioritario. De nuevo, era una especie de placebo. Así que el magistrado local le pidió quizá al peor de sus oficiales
que realizara el arresto. Este hombre era un oficial llamado Li Neng, un agente de rango muy menor que, más que cuidar el orden social, se la pasaba ebrio casi todos los días. Así, a Li Neng le llegó la ordenanza oficial del magistrado de tener que apresar a su siguiente víctima, o bueno, al siguiente perpetrador más bien, que era un tigre. Cuando Li Neng, quien por cierto estaba ebrio, recibió esta comanda, no la tomó en serio. Sabía del caso de la mujer y sabía que esto era más un ardid publicitario y una forma de calmar a la viejecilla que una verdadera orden de arresto. Así que no arrestó al tigre, claramente. Pero cuando la viejecilla se dio cuenta de que no estaban arrestando al culpable de la muerte de su hijo, fue a las cortes y solicitó una segunda orden casi a los 30 días de haber solicitado la primera. Cuando el magistrado se vio evidenciado en cuanto a que no había cumplido su ruda sentencia, entonces toda la culpa recayó en Li Neng, porque pues así funciona la cadena de culpabilidad. La señora fue con el magistrado no quería decir, bueno, pues yo no me lo tomé en serio, así que el magistrado dijo, bueno, yo emití una orden y Li Neng, un buen oficial, tiene que llevar a cabo ese arresto. ¿Por qué Li Neng no lo ha hecho? Al grado llegó esto de que Li Neng fue acusado públicamente de desidia y fue azotado por su negligencia. Tras su sanción, Li fue a visitar un santuario local pidiéndole ayuda a los dioses. Por favor, ¿qué hago? Mi jefe está respirando sobre mi cabeza, la viejecita no se calma, y si quiero que todo salga bien, tengo que ir a ponerle un par de esposas a un tigre. Esto no va a funcionar bien para mí. Oh, dioses de este universo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y mientras Li Neng estaba rezando y rogando a todos los dioses, no escuchó que alguien o algo se sentaba justo detrás de él en el templo. Li Neng se dio la vuelta y de repente se topó con los bigotes y las fauces de un enorme tigre. Por supuesto, Li se quedó petrificado al notar al animal y sabía que un movimiento en falso le valdría su propia vida. Sin saber qué hacer y quizá con el alcohol fluyendo por sus venas, Li decidió hacer la única cosa que se le ocurrió: razonar con el tigre. Así, Li Neng le dijo al tigre: sé que debes haber sido tú quien causó todo esto. Seguramente fuiste tú quien se comió al hijo de la señora. Así que escúchame bien, tigre. Lo correcto será que te entregues ante la ley. Sí, déjame arrestarte. Para sorpresa de Li Neng, el animal se sentó tranquilo frente a él, inclinó su cabeza de lado y le mostró el cuello en un gesto de sumisión. Li tomó una soga que había en el templo, la ató en torno al cuello del animal y efectivamente el animal se dejó llevar hasta el pueblo, donde estaba el magisterio. Allí, por supuesto, se hizo un revuelo enorme cuando el alcohólico del pueblo llegó con un tigre caminando como si se tratara de un perrito y lo sometió a juicio. Por supuesto, ese día el magisterio estaba lleno de gente curiosa y por supuesto que lo primero que hizo el magistrado, sorprendido de que su oficial más inútil hubiera cumplido la comanda que se le dio, fue mandar llamar a la viejecita y que pues ella se diera cuenta de que se estaba haciendo justicia. De inmediato, el juicio del tigre comenzó y la vieja pudo confrontar al agresor de su hijo. Todo esto era muy extraño, pero la viejita le preguntó al tigre: ¿Fuiste tú? ¿Quién se comió a mi hijo?
A lo que el tigre contestó afirmativamente, asintiendo suavemente con la cabeza. El magistrado declaró que en esa región, en Chaocheng, una vida solo se podía pagar con una vida. Así que el tigre debía morir. Pero luego algunas personas en el pueblo, viendo la reacción del tigre, comenzaron a declarar que quizá eso no era justo, que era un tigre que claramente tenía un espíritu bueno, que claramente estaba arrepentido. El magistrado cambió su determinación y entonces le dijo al tigre: si no mueres, entonces tendrás que resarcir el daño supliendo las acciones del hijo de esta pobre mujer. Esta mujer tiene más de 70 años, no puede trabajar, no tiene cómo alimentarse a sí misma. A las palabras del magistrado, el tigre asintió de nuevo. Ágil como era, sin que nadie pudiera detenerlo y ya no respondiendo al pequeño jalón que Linen daba en la cuerda, el tigre salió de inmediato del magisterio. La gente, por supuesto, tuvo ese día su chisme y su comidilla, pero al día siguiente nadie esperaba volver a ver al tigre. Hasta que varias personas, comerciantes que salían temprano de sus casas, vieron a la mañana siguiente al enorme animal afuera de la puerta de la viejecilla. Más encima, el animal tenía en las fauces un enorme venado muerto. El tigre golpeó con el cadáver del venado la puerta de la vieja, quien esa mañana salió, vio la ofrenda del tigre, el tigre dejó allí su ofrenda y la viejecilla mandó llamar al carnicero local, quien mandó llamar al peletero local. Entre los dos se repartieron la carne y la piel de este animal, los cuernos, las pezuñas, etc. Y la viejecita pudo cobrar una buena cantidad de dinero para ir a comprar cosas al mercado esos días. A la mañana siguiente de esto, el hecho se repitió, y se repitió, y se repitió. La viejecita, después de unos días, no solo siguió encontrando cadáveres en su puerta. A veces, dice esta casi leyenda, podemos decir, que el tigre dejaba sacos con dinero o rollos de seda poco perforados que quizá el tigre había tomado o robado de algún cargamento. Ahora, también el tigre se había hecho un hábito de dormir afuera de la casa de la viejecita, y si algún extraño se acercaba a la propiedad, el tigre, como un feroz perro guardián, le rugía y se aseguraba de que nadie pudiera molestarla. Esto, dice el cuento, duró muchos años. Eventualmente pasó lo que tenía que pasar. Una tarde de invierno, la viejecita murió. Nadie lo supo primero. El primero en saberlo, en realidad, fue el tigre, quien olisqueó el aire esa mañana y después, por un largo rato, rugió y rugió tan fuerte que todo el pueblo se reunió afuera de la casa de la vieja. Después de alertar a todo el pueblo, el animal se fue de allí, habiendo pagado su penitencia, y nadie nunca más en Chaocheng lo volvió a ver. Bajo el puente del troll. Por supuesto, me parece increíble que estos cuentos tengan mucho de verdad. Quizá podemos dejar algunas ventanas abiertas a la imaginación, donde podríamos creer que algún tigre domesticado o alguna criatura que realmente reconoció alguna cualidad en una persona herida o lastimada en un bosque
haya podido tener una actitud, entre comillas, humana con uno de estos personajes. El siguiente cuento, sin embargo, es muy distinto. Es quizá uno de los textos más fantásticos de los que vamos a hablar el día de hoy, y es el cuento de Los Muchachos Tigre de Xu Fan. Este cuento está relatado en primera persona, cosa que también ya dijimos es un poquito atípico. Comienza relatado en primera persona, como si la persona que cuenta este cuento hubiera estado presente o hubiera escuchado los hechos tal y como sucedieron años atrás. Y después el cuento cambia a tercera persona para hacer referencia a los eventos escuchados por este personaje. Entonces voy a tratar de preservar un poquito esto. Y al final hablaremos un poco de esto que les mencionaba, ¿no? De la concepción china antigua del tigre como un animal mágico, místico, especial. En años recientes, mi aldea ha sufrido muchos contactos con tigres. Y en estos años, estos tigres se han comido a más gente de las personas que han muerto por cualquier otra razón, incluso si sumamos todas esas razones juntas. Hay quien dice que los tigres son agentes del cielo, que no deben ser ni cuestionados en sus acciones, ni cazados por el hombre. Sin embargo, también hay quien afirma que en realidad los tigres son demonios horribles. Fue precisamente en esta aldea que menciono donde sucedió la historia del viejo Juan, un hombre que tenía 3 hijos ya adultos, a los que una primavera él mandó a cortar sus campos. Más o menos hasta aquí el texto es donde se detiene en su primera persona y después continúa narrando en un cambio más impersonal la historia del viejo Juan y sus 3 hijos. Ojo, es el viejo Huang con H y G, H inicial, G final. No es el viejo Juan, por si siente como que lo estoy pronunciando un poquito raro. Es el viejo Juan. Los hijos del viejo Juan eran 3 muchachos muy obedientes que siempre que su padre se los ordenaba, salían desde el amanecer y regresaban hasta el atardecer a labrar los campos, o al menos eso era lo que el viejo Juan asumía. Juan pensaba que sus hijos eran tan obedientes que sus campos estarían en perfecto estado y que él ya no tendría que preocuparse por nada hasta el invierno. Sin embargo, un día un vecino pasó cerca de casa del viejo Juan y muy molesto le reclamó por sus campos. «Tus campos están llenos de mala hierba, Juan. ¿Cómo se te ha ocurrido dejarlos así? ¿Que no te preocupan? Es más, están tan mal que han empezado a invadir mis campos con mala hierba». Juan se quedó pensando en esta afirmación y por supuesto asumió que su vecino le estaba mintiendo. «Eso no es posible», pensó Juan. «Mis hijos labran durante todo el día y son buenos muchachos, no me mentirían». Esa tarde el viejo Juan no le dijo nada a sus hijos. Ya había empezado a desconfiar, eso sí, así que esperó a la mañana siguiente, y cuando sus hijos se fueron a trabajar, Juan decidió seguirlos para saber qué estaba pasando con sus campos. Efectivamente, los vio pasar de largo sus propios campos, y estaban totalmente invadidos de hierba, como su vecino le había dicho. Después vio a sus 3 muchachos perderse dentro de las colinas cercanas, entre los árboles y las depresiones y altitudes de tierra. Juan no estaba preparado para lo que vio a continuación. En algún punto entre las colinas cercanas, sus 3 muchachos, sin decir palabra, se desvistieron el uno enfrente del otro, colgaron su ropa de un árbol y, después de ponerse sobre sus rodillas y sus puños, se convirtieron en tigres los 3. Los 3 tigres se perdieron entre los árboles de las colinas cercanas y Juan, vamos a decir que tuvo que sentarse un ratito a sopesar lo que acababa de presenciar.
Si no estaba en shock cuando vio sus campos y no estaba en shock cuando ve a sus 3 hijos desnudarse los unos enfrente de los otros, sí quedó en shock cuando los 3 se convirtieron en bestias. Esa tarde, el viejo Juan recibió a sus hijos con desprecio en su mirada. No entendía lo que había visto. Yo tampoco lo hubiera entendido, supongo. Eventualmente, sus 3 hijos cuestionaron la frialdad de su padre y le dijeron: «Padre, ¿por qué hoy no nos tratas igual que siempre? Hoy te has mantenido lejos, casi no has hablado con nosotros». «Porque los vi hacerse tigres», les contestó de repente Juan. Al escuchar esto, los 3 muchachos se quedaron petrificados. Después, uno de sus 3 hijos se puso de rodillas, le pidió perdón a su padre y comenzó a explicarle que aquello no era un gusto, sino una maldición impuesta por los dioses. «Pero padre, a pesar de que estamos malditos y de que no somos los hijos que esperabas, sé generoso con nosotros. Ya lo has sido antes. Es más, queremos pagarte tu generosidad, porque ahora que has descubierto la verdad, nos crees mentirosos y malvados». Pero no. Los pasados días, cuando empezamos a transformarnos en tigres, decidimos escondernos en las colinas para no avergonzarte. No podemos desobedecer a los cielos, pero tampoco podemos ocultar fácilmente nuestra nueva naturaleza. Uno de los otros 2 de sus hijos, continuó y le dijo al viejo: «Padre, en el cuello de nuestras ropas vas a encontrar un pequeño panfleto. Tómalo y tráelo, por favor. Este panfleto es una orden divina y necesitamos que la leas, porque si no, podría costarte la vida». El viejo no entendió de inmediato lo que sus hijos le pedían, pero efectivamente fue a buscar en sus ropas y en el cuello de las ropas de uno de sus 3 hijos encontró un pequeño panfleto que el hombre leyó. Este texto era una lista de todos los nombres de personas que habían muerto previamente en la región de Chao a manos de ataques de tigres. Más encima había otra lista de nombres de personas que no habían muerto, pero que debían morir por orden divina a manos de los tigres. En este cuento, los tigres de alguna manera son emisarios de la muerte, pero son emisarios divinos. No están haciendo el mal, están haciendo lo que Dios quiere de alguna forma, o lo que los dioses quieren. El viejo Juan leyó el panfleto y encontró su nombre en los nombres que estaban por venir. Juan supo de inmediato a qué se referían ahora sus hijos cuando le dijeron que querían salvarle la vida. «¿Qué puedo hacer, hijos míos? ¿Qué puedo hacer?». Los hijos de Juan idearon un plan. «Abre la puerta y sal de casa como lo harías cualquier día. Pero mañana ponte varias capas de ropa encima. De hecho, ponte 3 o 4 y no te aprietes para nada el cinturón. Debajo de tu cinturón, ligeramente flojo, coloca un papel amarillo y sal a rezar a un lugar donde seas visible a ojos de los dioses. Nosotros haremos el resto». El viejo Juan, no con una instrucción muy clara, pero al menos con una conciencia de qué era lo que sus hijos le estaban pidiendo, hizo lo dicho. Se puso varios juegos de ropa encima, salió a rezar, puso el trozo amarillo de papel en su cinturón y rezó en un lugar donde no hubiera techos o demasiados árboles para que todos los dioses pudieran verlo y notarlo. De pronto, el viejo Juan vio venir hacia él a 3 enormes tigres. Aterrado, el anciano, sin racionalizar en ese momento que eran sus hijos, se tiró al piso hecho un ovillo y de repente uno de los tigres saltó sobre él y lo agarró de la ropa y jaló su ropa como si se lo hubiera llevado, pero en realidad solo había tomado parte de su ropa, su camisa y sus pantalones desgarrados, pero no le había hecho daño. El tigre se alejó del viejo y agitó las ropas. Después, sus 2 hermanos hicieron exactamente lo mismo.
El viejo quedó casi por completo desnudo, tirado en el piso, y los 3 tigres se marcharon llevando sus ropas. El viejo, después de esa ocasión, jamás volvió a ver a ninguno de sus hijos. Ese fue su castigo. Pero los dioses habían sido engañados. Sus 3 hijos se habían llevado sus ropas y su esencia y habían fingido atacarlo en un lugar público para que los dioses sintieran que su padre había muerto. El viejo comenzó al poco tiempo a extrañar a sus hijos, pero lamentablemente no sabemos más de esta historia que hasta este punto. Ahí termina el cuento de los muchachos tigre de Xu Fang. Xu, escríbase también como Juan, que se escribe con H inicial, es HSU, Xu Fang. Y bueno, gracias a historias como estas, sabemos datos como el que vamos a mencionar, que es que en algunos relatos chinos tradicionales el tigre es como un ángel de alguna manera. Es un emisario terrible y feroz que viene a cumplir finalmente una especie de orden divina. Por eso, como los cenobitas Clive Barkerianos, son como ángeles para unos y demonios para otros, porque finalmente están haciendo el mandato del cielo y este mandato puede ser bueno, puede ser malo. Puede ser conveniente para ti o muy poco conveniente si es que un grupo de tigres viene a matarte, ¿no? Entonces, nos dicen este tipo de relatos que los hombres que se convierten en tigre casi siempre se vuelven parias sociales, son como emisarios divinos que sufren una especie de maldición. Y esto me engendra múltiples ideas muy interesantes sobre una idea como de, en vez de como una especie de hombre lobo, una especie de hombre tigre, ¿no? En la China antigua, que es un hombre que vive solo en una cabaña, martirizado porque él sabe que cuando los dioses se lo ordenan, tiene que cambiar la forma de un tigre y asesinar a destajo a quienes los dioses quieran. El final del mismo texto de Xu Fang nos explica, a manera como de enseñanza, que el mundo en realidad está lleno de seres que por fuera parecen humanos, pero que por dentro son bestias, incapaces de reconocer que frente a ellos hay un padre amoroso o un rey poderoso. Esto también significa que hay hombres que sufren por saberse bestias por dentro y que esto de alguna manera los espiritualiza y los vuelve humanos. Todos, de alguna forma, podemos causar daño, pero no todos sabemos sentirnos mal por haber hecho cosas malas. Lo que Xu Fang, o la frase con la que Xu Fang cierra este cuento, es que él dice: yo jamás entenderé cómo es que un dios puede ser un dios y poner a un padre en una situación como esta con sus propios hijos. Muy interesante esta, de alguna manera, reflexión final, ¿no?, que tiene en este cuento Xu Fang. Y ahora brincamos a los textos que no son de tigres, aunque bueno, este sí es un cuento de tigres, también el siguiente que voy a leer, pero involucra otros elementos fantásticos. Y bueno, si yo les dije que el texto anterior era el más fantástico, el segundo texto más fantástico del que vamos a hablar el día de hoy quizás sea este, que se titula Carnada Humana, de Yuan Mei. Este cuento tiene como protagonista a un hombre que se llama Xu Shangkang, quien estaba excavando raíces de ginseng. Al parecer, tradicionalmente las raíces de ginseng se excavan muy profundo y no pudiendo meter fuego a las raíces por la posibilidad de morir quemados, los excavadores de ginseng trabajan en total oscuridad y hacen esto por lo general también durante las noches de invierno porque tienen que sobrevivir. Entonces es muy común, nos dice este relato, que los excavadores de ginseng se sientan emocional y físicamente fatigados y que, trabajando en total oscuridad, se queden dormidos cerca del tronco de algún árbol luego de estar excavando raíces por horas y horas. Esto fue exactamente lo que le pasó a Xu Shangkang una noche en la cual, después de estar excavando agujeros y sacando raíces de ginseng, se despertó después de haberse quedado dormido junto al tronco de un árbol
pero ya no estaba en el piso, sentado junto al tronco del árbol. ¿O no? Ahora estaba en movimiento. Se sintió mareado y desconcertado, y le tomó solo un momento darse cuenta de que estaba siendo acunado, no por las raíces o un tronco, sino por una mano gigantesca de un hombre de más de 10 metros de altura que estaba completamente cubierto de pelo rojo. No sé por qué, quizá estoy sacando el cobre de mi edad aquí, pero siempre que revisito este relato me hace pensar en el Gossamer, en esta criatura de Warner Brothers que tomaba a Bugs Bunny y lo usaba como un juguetito y lo acariciaba y le decía cosas. Y no recuerdo si era el Gossamer o era un gigante distinto, y el Gossamer es esta cosa, pero hay una cosa en Warner Brothers, en los Looney Tunes, que es como una especie de bicho rojo peludo, que es como un gigante con patas. Y bueno, siempre que leo esta descripción me hace pensar en esta cosa. Este gigante estaba frotando a Sue contra su pelo rojo, y el excavador muy pronto empezó a pensar que iba a ser devorado por esta bestia. El gigante se llevó a Sue a una cueva que estaba tapizada de pelos de tigre, colas de venado y colmillos de elefantes que seguramente habían sido presas de este monstruo. Así que Sue se arrepintió de sus pecados, se preparó para morir una muerte lenta y horrible. Sin embargo, el gigante lo bajó al piso dentro de su cueva y en vez de devorarlo, le ofreció carne de venado. Por un momento, el excavador de ginseng se sintió aliviado porque, no se lo estaban comiendo vivo. Por otro lado, se sintió agobiado porque no podía comerse la carne cruda del venado y no quería molestar a la bestia. Así que intentó por primera vez comunicarse con ella. Sue le hizo señas a la bestia, dándole a entender que no podía comer la carne cruda. Así, el gigante, quien al parecer tenía uso de razón, entendió lo que le decían e hizo un fuego en el piso de la cueva y comenzó a cocinar la carne de venado. Y no solo la puso al fuego y ya, no. Tomó una olla que más bien era como un escudo de algún guerrero, pero que estaba hecho de metal, y lo dobló en la forma de una olla para ponerse a hacer un estofado que el hombre eventualmente probó y le pareció delicioso. Eventualmente Sue se quedó dormido en la cueva y a la mañana siguiente despertó porque el gigante lo estaba poniendo de pie, lo tomó y lo llevó a la base de un risco. El hombre no sabía qué estaba pasando y nuevamente volvió a entrar en total pánico cuando la criatura lo agarró por la cintura y lo amarró con una soga a un enorme árbol. Solo entonces Sue notó que el gigante traía colgado en las espaldas un carcaj con 5 flechas enormes. Las varas de las flechas eran como pequeños troncos. El gigante se alejó entre los árboles y Sue escuchó el jalón y la tensión de la cuerda del pesado arco. Y finalmente se arrepintió de sus pecados, pidió perdón por todo lo que había hecho y dijo, bueno, así es como voy a morir. Estaba esperando ser impactado y atravesado por aquellos postes cuando aparecieron 5 tigres. Y Sue por un momento pensó y dijo, bueno, quizá estoy salvado, quizá estos son buenos espíritus que vienen a ayudarme, pero no. No. De repente los tigres comenzaron a rodearlo y empezaron a lanzarle zarpazos. Fabuloso, pensó Sue. No solo voy a morir atravesado por postes gigantes. Antes de eso, me van a devorar vivo las piernas. Sue cerró los ojos, justo cuando uno de los tigres se lanzó a comerse su pie.
y escuchó un veloz silbido. Y luego 4 silbidos más. Cuando Su abrió los ojos, había 5 tigres que ahora estaban clavados a la piedra del risco frente al cual él se encontraba por 5 flechas gigantescas. El gigante apareció entre los árboles y desató a Su, quien probablemente estaba totalmente embarrado en todo tipo de sustancias producidas por su mismo cuerpo. Su y el gigante fueron de nuevo hasta la cueva de la criatura, y el gigante, quien se llevó los cadáveres de los 5 tigres a cuestas, le dio un paquete a Su lleno de carne de tigre previamente cocinada. Su guardó el paquete y por muchos días o incluso semanas vivió con la criatura gigantesca. Se dio cuenta de que ahora su vida era la de ser carnada viva para esta criatura gigantesca que era un cazador de tigres. A los pocos meses de haber comenzado a acostumbrarse a su nueva vida, Su sintió un poquito de nostalgia. Y una noche el gigante se despertó y lo encontró llorando. Y cuando le preguntó qué pasaba, Su le dio a entender que quería volver a su casa. Que sí, se había acostumbrado a esa vida, pero que no era la vida que quería vivir por el resto de sus días. A la mañana siguiente, Su despertó cuando el gigante lo tomaba entre sus manos. El gigante lo liberó con una buena cantidad de carne cerca de una zona del bosque que, por cierto, Su jamás había visto y que tenía los mejores árboles de ginseng de toda la región. Fue así, nos dice esta historia, como Su Shangken devino un hombre rico y poderoso, un gran comerciante de ginseng, quien quedó muy agradecido, pero jamás volvió a ver a la extraña criatura de pelo rojo que le había otorgado aquel favor por haber sido durante unos meses su carnada viva para cazar tigres. Bajo el puente del troll. Nos queda un último relato para el día de hoy. Es un relato bastante más extenso que los otros que hemos platicado y es un cuento escrito por Ma Chun-si. Si alguien aquí habla chino o cantonés o alguna de las variantes de esta lengua y estoy pronunciando terriblemente mal estos nombres, le pido disculpas. Estoy haciendo lo que puedo, a lo mejor de mis capacidades. Este cuento se titula El lobo del país del norte y comienza hablándonos de Tianzi, un famoso príncipe de la región de Chao que un día salió a cazar. Durante su viaje de cacería, Zhi y su séquito se toparon con un extraño lobo que parecía como caminar sobre sus patas traseras. Era como una especie de lobo hombre que aullaba espantosamente. Tianzi de inmediato tomó su mejor arco, hecho a la medida por una tribu del norte, ancló su flecha y disparó. El proyectil dio de lleno en el vientre del lobo y el animal, aún así, logró escabullirse, de manera que Su, con sus carretas y caballos y todo su séquito, comenzaron a perseguir al, pues, por lo menos decir extraño animal, hasta que una ventisca bloqueó los cielos. Su y su séquito de cacería tuvieron que parar, porque según ellos mismos, a 10 pasos, la ventisca de arena no los dejaba distinguir hombre de caballo. Sucede pues que mientras esto estaba pasando, al mismo tiempo, un académico llamado Tun Kuo iba de camino al norte.
No sobra decir que el señor Tung Kuo era un seguidor de la doctrina de Mo, una doctrina que al parecer aboga por el amor universal para con absolutamente todos los seres de este planeta. Era como una especie de hippie de la China antigua. De repente, frente al académico Tung Kuo, se apareció una criatura que caminaba como hombre, pero que se veía como un lobo y que venía con el pecho o el vientre herido con una enorme flecha. Y al toparse con Tung Kuo, la criatura le dijo: reconozco esas ropas. Sé por cómo vienes vestido que eres un seguidor de la doctrina de Mo. Eso significa que eres un devoto de la salvación de los seres vivos. Así que tienes que hacerme un enorme favor. Escóndeme en tu bolsa, porque un grupo de cazadores me persigue. Y algún día buscaré la manera de pagarte por tu favor. Tung Kuo no supo qué hacer. 1, porque estaba hablando con un lobo. 2, porque el lobo no parecía enteramente un lobo y eso era más extraño. Pero efectivamente era un seguidor de la doctrina de Mo. Y efectivamente, cuando la tormenta de arena comenzó a pasar, Tung Kuo vio al grupo de Chen Tzu, quien claramente estaba cazando al animal. 2 pensamientos pasaron por la cabeza de Tung Kuo. Tengo que ayudar a este animal. Y 2, si Chen Tzu se entera, me acusarán de traición y me van a matar. Pero Tung Kuo quiso serle fiel a sus propios principios y le dijo al lobo que saltara dentro de su bolso. Esto, por supuesto, después de que el académico tuvo que tirar todos sus libros. No obstante, el bolso tampoco era demasiado grande y el lobo se salía. De hecho, las patas del lobo y su cola no cabían dentro del saco. Así que el académico, después de mucho esfuerzo, le dijo al lobo: espera. Sacó de un bolsillo lateral de su bolso un lazo y ató al lobo de manera que sus 4 patas, su cola, quedaran atadas en la punta y el lobo se doblara en 2 como una especie de acordeón. Y bueno, solo así el lobo pudo caber en la bolsa. Esto, sin embargo, al lobo no le gustó, pero probablemente le salvó la vida. Eventualmente, Chen Tzu llegó hasta donde estaba Tung Kuo, el académico, y al toparse con él, furioso por no haber encontrado al animal, sacó una espada y cuando una de sus carrozas se puso junto a él, Chen Tzu tomó su espada y decapitó un pequeño adorno de madera que estaba en la punta de su carreta. Todo mundo vio este gesto y después Chen Tzu gritó: «Le haré lo mismo al hombre que no me diga el paradero del lobo que he herido esta mañana». Instintivamente Tung Kuo se tiró al piso y comenzó a temblar nervioso, y Chen Tzu notó esto y se le acercó al académico para preguntarle si de pura casualidad no había visto un enorme y extraño lobo herido con una flecha. Tung Kuo, que no era un hombre de nervios de acero, contestó con una perorata ridícula que claramente lo delataba, pero afortunadamente tenía suficiente labia y verbo como para salirse con la suya. Mi señor, yo no sé nada, ni nada de nadie, ni de nada. ¿Cómo podría yo, que soy un simple académico, saber algo sobre un lobo que pasó o no pasó? Si usted es un rey y tiene hombres y halcones y perros de caza y ninguno ha visto nada. Yo no soy nadie y no soy un cazador, entonces yo no sabría dónde está el lobo. Pero ¿por qué no le pregunta a alguien más que sea más inteligente que yo? Y además, los lobos son muy feroces y son muy crueles. De hecho, he pensado que los lobos son como panteras y las panteras me dan miedo. Entonces, no me gustaría relacionarme con uno. Después de toda esta perorata nerviosa, Tzu no dijo nada. Puso un gesto de ok. Giró su caballo y se marchó por el camino. Cuando Tung Kuo y el lobo sintieron que se habían alejado lo suficiente, el lobo comenzó a gritarle al académico desde su bolsa y le dijo: amigo,
No se olvide de mí. Sáqueme y desáteme. Quiero irme de una vez. Tunquo hizo lo dicho, y de inmediato el lobo le rugió apenas tuvo las patas libres. Sí, sé que tú me salvaste de los cazadores, amigo, y por ello estoy muy agradecido. Pero sabes, estoy herido, y también esto me ha dejado muy hambriento. Habiendo dicho esto, el lobo se lanzó a tratar de comerse al académico, quien apenas lo pudo mantener a raya con sus manos, dado que el lobo estaba herido, y logró escapársele con vida. Pero el académico sabía que eso no iba a funcionar 2 veces. ¿Me traicionaste después de que te salvé? Ah, lo siento mucho, dijo el lobo. Pero los cielos han querido que yo sea un lobo. Y los cielos también han querido que los lobos se coman a los hombres. No, espera un momento, contestó Tunquo. Entre los hombres sabios se tiene la costumbre de preguntar a otros sabios si una cosa debe o no hacerse antes de cometer un error terrible. Yo pienso que este es un error de ese tipo. Y entonces, antes de devorarme, me gustaría que encontráramos a 3 sabios con quienes consultar si deberías comerme, porque yo no creo que comerme sea lo correcto. El lobo meditó por un momento y dijo, bueno, está bien. Vamos a buscar a los 3 sabios que dices. Pero una cosa, yo los elijo. Y cuando los 3 sabios estén de acuerdo conmigo, entonces te comeré. Tunquo y el lobo caminaron por un buen rato, hasta que Tunquo se topó con un viejo árbol al lado del camino. El lobo le dijo a Tunquo que le preguntara al árbol, como el primer sabio, qué era lo que debía suceder a continuación. Por supuesto, Tunquo se negó, porque un árbol a sus ojos no era un sabio. Pero el lobo le gruñó y le mostró los dientes, y Tunquo se vio forzado a explicarle al árbol la situación. Tras una muy larga explicación, el árbol respondió crujiendo y resonando con una voz vieja y rudimentaria. Yo soy un durazno. Hace años un granjero me plantó aquí a costo de una sola semilla. Me tomó años florecer y dar fruto, y poco más de un año que mi tronco ya no se pudiera abarcar con los brazos de un hombre. Ahora llevo aquí 20 años, alimentando al mismo granjero, a su esposa, a sus amigos e incluso a sus sirvientes. Han vendido mi fruta en el mercado. Y yo ya estoy viejo. De hecho, he comenzado a dejar de florecer. Casi no doy fruto. He escuchado ahora que el granero está pensando presentarme con un carpintero para que me destruya y haga muebles, después de todo el servicio que le he dado. Si después de todo lo que he hecho por un humano no me puede tener piedad y dejarme morir en paz y de pie, ¿por qué habría de tenerle piedad a un lobo, a un humano? No, que te coman, dijo el árbol. Tras la respuesta, el lobo se preparó de inmediato para devorarse al académico, pero el académico le recordó que no. Este puede ser un error y tenemos que preguntarle a 2 sabios más. La historia se repitió poco tiempo después, cuando el lobo vio a una vaca, y la vaca se convirtió en la siguiente interrogada. Tunquo le explicó a la vaca la situación, y la respuesta de la vaca fue la siguiente. Yo pienso que el durazno no está equivocado. Cuando yo me hice muy grande y muy fuerte, hacía todas las tareas que los bueyes de carga de mi amo no podían hacer. Y todas las tareas de la casa comenzaron a recaer en mí. De repente me pusieron una yunta y trabajé más que todos los demás animales de la casa. Me ataban todo tipo de cosas encima y gracias a mí el granjero pudo comer y beber mi leche. Sus hijos crecieron y se casaron.
Y el granjero siempre tenía la panza llena. Mientras esto sucedía, ustedes pensarán que yo tenía un refugio, como el perro o el caballo. Pero no, a mí me tenían al aire libre, quemándome bajo el sol, mojándome bajo la lluvia, en compañía de las piedras y de ramas, mientras las ropas del granjero se hacían cada vez más ricas, y yo cada vez más vieja. Ahora me pegan y me abusan para que trabaje. El viento de la intemperie me cala los ojos y mis patas cada vez están peor. Lo que es más desagradable es que la esposa del granjero ha comenzado a meterle ideas de que toda parte de la vaca debe aprovecharse antes de que sea demasiado tarde. Bah, no. Si un granjero no puede tener compasión por su vaca, ¿por qué un lobo debería tenerla con un humano? Por mí, que te coman. Esa fue la sentencia de la vaca. Y pues el par, el hombre y el lobo, se lanzaron a buscar un tercer sabio para ver si Tunquo podía salvarse o si el tercero también iba a acordar y debía ser comido. El académico pensó que se salvaría, pero el lobo de repente vio a un viejecito. Y el viejo a duras penas parecía que podía carburar. Y sin embargo, el lobo le dijo: Él es mi tercer sabio. El viejo asintió cuando le hablaron, escuchó toda la historia y luego, inesperadamente, le dio un fuerte golpe al lobo herido en la herida con su bastón. Y le dijo: Lobo tonto, lobo malo. Yo soy un confucionista. Y los confucionistas pensamos que no hay peores cosas que traicionar a un benefactor que te ha hecho un favor o a quien te ha salvado la vida. Y eso es justo lo que tú estás haciendo. No tienes perdón. Yo digo que debes irte y no volver nunca a mostrar tu cara por aquí, a menos que quieras que te vuelva a golpear con mi bastón o te mate con él. El lobo entonces contestó: Mi buen señor, no, espere. ¿Confucio? Yo conocía a Confucio. Y para citarlo le puedo decir que se puede saber la primera parte de una cosa e ignorar por completo la segunda parte de la cosa. Déjeme explicarle antes de que me ataque más. Este académico que ve aquí me ató las patas y la cola y me dejó por horas adentro de una mochila. Y me temo que en el fondo, en realidad, él quería quedarse con toda la fama de cazar a este espléndido animal que soy yo, en vez de dejarme a manos del rey. Nunca quiso salvarme en realidad. ¿Pero qué dices?, dijo Tunquo. Esa nunca fue mi intención. Yo nunca quise lastimarte ni hacerte daño. Si te amarré, sí es cierto que te amarré, pero si te amarré lo hice solo porque pues no cabías en mi bolsa y yo quería salvarte. Nunca quise hacerte daño. Ahora el viejo parecía confundido. No lo sé, dijo el viejo. Pero creo que podemos determinar esto definitivamente en un momento. Muéstrenme los dos cómo fue que tú ataste al lobo antes de meterlo a tu bolsa, de manera que yo, con mis propios ojos, pueda determinar si el trato fue digno o no. El lobo se puso en la misma posición que antes. El académico lo ató de patas y cola como había hecho, y antes de que pudieran proseguir a meter el lobo a la bolsa, el viejo dijo: ¡Ja! He tomado una decisión. Por favor, jovenzuelo, seguramente usted tiene alguna navaja o un cuchillo con el cual desatar al pobre animal. El académico, preocupado, le mostró al viejo una navaja que el viejo tomó y un segundo después utilizó para apuñalar sin piedad al lobo. El lobo, con un aliento de vida en el cuerpo, le dijo: pero ¿por qué lo hizo? El viejo comenzó a explicar, pero le explicó al académico y le dijo: jovencito, una cosa es ser un humanista y otra cosa es ser como tú, un estúpido.
Es normal que un humano quiera salvar una vida cuando es bueno, pero no cuando la propia vida está en riesgo. Y menos cuando además se tiene que soportar una traición como la de esta bestia. Ningún hombre racional e inteligente le daría el beneficio de la duda a una criatura que una vez ya demostró que solo puede dañarte. El académico reflexionó las palabras del viejo, tomó el cuchillo de sus manos y terminó de apuñalar al lobo él mismo. Con esto terminamos este 5º episodio de Cuentos Chinos que jamás habías escuchado. Estos fueron algunos cuentos de animales y la siguiente semana continuaremos con una sazón un poquito distinta. La siguiente semana estaremos hablando de doncellas muy valientes, de algunas doncellas olvidadas, de fantasmas y de almas en pena. Gracias como siempre por escuchar. Esto fue Bajo el Puente del Troll. Yo soy Sergio Vicencio y nos escuchamos pronto la próxima semana en otro episodio de esta temporada que podría o no ser el último. No lo olviden, sean amables, pero no a costa de sus propias vidas. Cuídense mucho. Chao. La locución, la producción y la música original de este programa son creadas por Sergio Vicencio. Ve a patreon.com/Sergio Vicencio y apoya este podcast para obtener horas de contenido adicional. ¿Quieres comisionar cápsulas, episodios o incluso temporadas completas o comprar contenido digital de Bajo el Puente del Troll? Ve a coffee.com/Sergio Vicencio y encárgate de decirme qué hacer. Es coffee, ko-fi.com/Sergio Vicencio. Búscame como @recuadro_blanco en Twitter e Instagram o como Sergio Vicencio en YouTube para darme tu opinión sobre este podcast.